Bueno, buenas tardes nuevamente. Continuamos con este espacio que es el Ágora, en este nuevo Rosh Hashaná urbano. Espero que la estén pasando bien. El clima nos ha ayudado por ahora y esperemos que hasta el final de la noche. La noche cerramos con una fiesta a partir de las 6:30. Hay mucha gente comiendo en la otra cuadra. ¿Cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Yo ya comí, así que estoy muy bien. Diana Sperling con nosotros. Encantadísimos, Diana, que estés compartiendo nuevamente este espacio. Ya has venido en otra oportunidad. Bueno, pero la mayoría de la gente está en la comida, ¿eh? Pero sí, es que es lo importante. Al fin y al cabo, Rosh Hashaná, ¿de qué se trata? Pero no es algo espiritual. Pero el espíritu sin la comida. Y men kemach ein Torah, ¿sí? Si no hay comida, no hay estudio. Ok. Bueno, Diana Sperling es una intelectual argentina, judía, pensadora, ensayista, una gran docente que tiene un montón de alumnos que estudian con ella distintos pensadores judíos. Es un placer, Diana, que estés con nosotros, y el tema que nos convoca tiene que ver con una de las lecturas que tradicionalmente se hacen en Rosh Hashaná, que es la lectura de uno de los relatos presentes en el Bereshit, en el Génesis, que es el relato del sacrificio o ligadura. Ahora vamos a preguntarte esto de Yitzhak. Pero para entrar un poco en el tema, yo te quería preguntar cómo nos relacionamos hoy en estos tiempos de micrófonos, de electricidad, de computadoras, de aviones. ¿Cómo nos relacionamos hoy con los textos bíblicos? Bien, primero que nada, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que están con la paciencia, la manzana y las ganas. Hola. Te cuento que siempre me llamó mucho la atención, siempre, esto es muy joven, pero me ha llamado la atención que este espacio se llame Ágora, ¿no? Es interesante que una fiesta o una fecha importante en el calendario judío se celebre o se hablen de estas cosas en un espacio que se llama Ágora, lo cual puede ser también muestra del pluralismo que nos caracteriza, y que en realidad todo espacio de diálogo, de intercambio de ideas y de discusión es bienvenido, se llame como se llame. En segundo lugar, con respecto a tu pregunta puntualmente de cómo nos relacionamos hoy en día con los textos bíblicos, me parece una pregunta importante, porque muchas veces la gente toma el texto bíblico como si fuera un texto religioso, por un lado, un texto antiguo, por otro lado, una especie de muestra arqueológica de una cultura que fue. Yo personalmente, y voy a pasar por el Ágora para esto, personalmente creo que podemos comparar muy bien nuestra relación con los textos bíblicos con la relación que podemos tener con los textos trágicos. Me refiero a los grandes textos producidos en la Grecia clásica, siglo VI, siglo V, antes de la era común, que dan cuenta no de hechos anecdóticos, historiográficos, de cosas que han acaecido puntualmente, sino que, diría yo, dan cuenta de cuestiones que hacen a la estructura del ser humano en toda época y en todo lugar. Por supuesto que cada cultura modaliza esa estructura, la interpreta. Digo interpretar en un sentido fuerte, ¿no? En el sentido que el verbo interpretar tiene como to play en inglés, ¿no? En el sentido de poner en acto, de darle una manifestación concreta, de pasarlo por el propio punto de vista, por la propia perspectiva y por la propia experiencia. Eso es interpretar, es lo que hace un músico, por ejemplo, frente a una pieza que puede ser una pieza clásica. Sin embargo, cuando uno escucha, por ejemplo, a Daniel Barenboim o Marta Argerich tocar Mozart o Beethoven, esa pieza se vuelve absolutamente actual, hipermoderna, a pesar de que está compuesta 2 o 3 siglos atrás, no importa el tiempo, ¿no? Entonces me parece que algo de la interpretación tiene que ver con la actualización.
en el sentido fuerte de la palabra actualizar. No es solo hacer moderno, traer al día de hoy, sino poner en acto, hacer que eso se active, actúe. Desde ese punto de vista, yo diría, cada cultura interpreta los problemas humanos, los afectos humanos, los conflictos humanos, y lo enmarca dentro de un lenguaje, de una lengua, de una experiencia histórica determinada. Los griegos hablaron de los conflictos humanos en el marco y en el contexto de lo que era la experiencia griega, cuál era su particular modo de relación con los dioses, con lo divino, con la muerte, con la paternidad, etcétera. Me parece que lo mismo exactamente puede decirse de la Torá, en principio del Tanaj en general, ¿no? El Tanaj entendido como todo el texto bíblico. Pero me parece que básicamente lo que hace ese texto es poner en narrativa algo de la constitución humana, y esa narrativa, por supuesto, implica una perspectiva particular de un pueblo determinado en una lengua determinada. Ahora se te apagó el micrófono. Ahora, sin embargo, y siguiendo tu línea, estas digamos, por decirlo así, en el mundo judío, interpretar los textos en el sentido por ahí más débil, tomando lo que vos dijiste, el sentido fuerte, ha dado una diversidad de formas muy distintas, ¿no? Y sin embargo hay una que es como la que se aferra como a cierta literalidad, ¿no? Que en general la llamamos como una visión ortodoxa, ¿no? ¿Qué pensás de esas lecturas que por ahí se aferran a cierto literalismo? Me parece que hay una diferencia importante entre leer a la letra y leer literalmente. Me refiero a que leer a la letra es no inventarle al texto cosas que el texto no dice. La paradoja es que muchas veces las lecturas más literales no leen a la letra, sino que le inventan una intencionalidad al texto, ¿no? Mira, yo creo que toda lectura es interpretación, así como toda traducción es interpretación. Lo que pasa es que hay algunas lecturas que no se reconocen como interpretación, que creen que son las portadoras de la verdad absoluta, porque el texto dice eso y nada más que eso. Yo personalmente, como filósofa, me opongo a esa postura y no estoy dispuesta a ceder el texto bíblico con toda su infinita riqueza a una postura de ese tipo. Yo reivindico mi derecho y el derecho de todo lector a hacer una lectura responsable. Me refiero a responsable en el sentido de que no se puede inventar cualquier cosa, no se puede decir lo que el texto no dice, no puedo hacer una lectura antojadiza o arbitraria o caprichosa. Por supuesto tengo que tener elementos, tengo que conocer algo de la estructura del hebreo, esto lo decía Spinoza, ¿no? No es un invento mío, por supuesto. Tengo que tener elementos para poder meterme con ese texto, pero desde esa postura responsable, reconocer que la mía es una lectura entre muchas otras, que por supuesto va a estar absolutamente impregnada de mis propias otras lecturas, de mis experiencias con los textos, de mi propia experiencia con el judaísmo. Y creo que esas lecturas son válidas y no tienen por qué entrar en pugna unas con otras, porque no se trata de quién tiene la verdad, sino que se trata de la infinita posibilidad de, diría yo, de la diasporización de la lectura, ¿no? Si el judaísmo es una cultura diaspórica, como entiendo que lo es, no por un accidente geográfico o histórico, sino porque lo es por definición, esa diasporización, esa imposibilidad de remitir todo a una única verdad o a un único lugar, ¿no? Pensando en la diáspora geográfica, se da precisamente en las infinitas lecturas y en las infinitas interpretaciones que el texto bíblico genera, porque según yo entiendo, el Dios bíblico es un Dios que ordena interpretar, nada más que eso, y no es poca cosa.